Mi hijo tenía 3 años cuando empezó a hablar con alguien que no estaba ahí. Eso fue lo que yo creí al principio, que no estaba ahí, que era un amigo imaginario, una fase normal del desarrollo infantil, algo que hacen todos los niños y que desaparece con el tiempo. Los pediatras lo dicen, los libros lo dicen, Internet lo dice. Los niños inventan amigos, no es raro, no es preocupante, no significa nada. Eso me repetí durante semanas, hasta que mi hijo describió a su amigo, y la descripción coincidía exactamente con mi padre, que murió 2 años antes de que mi hijo naciera. Pero voy a contarlo desde el principio, porque los detalles importan. Me llamo Ernesto, tengo 67 años. Cuando esto pasó yo tenía 42, mi esposa Laura tenía 38 y nuestro hijo Matías acababa de cumplir 3. Vivíamos en una casa de un piso, en las afueras del pueblo. Una casa tranquila, con un jardín trasero, donde Matías jugaba durante el día, y una habitación pequeña que habíamos pintado de celeste cuando supimos que iba a ser varón. Era una buena vida, simple, estable, sin sobresaltos. Laura trabajaba medio tiempo en una clínica y yo manejaba un taller mecánico que había heredado de mi padre. Mi padre. Necesito hablar de él para que lo que viene tenga sentido. Se llamaba Aurelio. Murió a los 74 años de un infarto, solo, en su casa, un martes por la mañana. Lo encontré yo cuando fui a visitarlo después del almuerzo. Estaba sentado en su sillón, con la televisión encendida y los ojos cerrados. Parecía dormido, pero estaba frío. Llevaba horas muerto. El médico dijo que probablemente fue instantáneo, que no sufrió. No sé si eso es verdad o si es algo que los médicos dicen para que los hijos duerman mejor. Mi padre era un hombre difícil, no malo, no violento, no cruel. Difícil, de los que no saben decir lo que sienten, de los que demuestran cariño arreglándote el coche en vez de dándote un abrazo, de los que se sientan a tu lado en silencio cuando estás triste porque no tienen las palabras, pero se quedan ahí, presentes, sin irse. Tuvimos una relación complicada. Yo quería más de él, y él no sabía cómo darme más. Cuando murió, me quedé con esa sensación que creo que muchos hijos conocen. La sensación de que había cosas que debimos habernos dicho, y que ya nunca nos íbamos a decir. Cuando Laura quedó embarazada, mi padre ya llevaba 2 años muerto. Nunca supo que iba a ser abuelo, nunca vio una ecografía, nunca tocó la barriga de Laura, nunca escogió un regalo para el bebé. Matías nació en un mundo donde su abuelo paterno era solo una foto en la repisa de la sala. Una foto que, por cierto, Laura había puesto ahí, no yo. Yo había guardado casi todo lo de mi padre en cajas, no por resentimiento, por dolor. Mirar su cara me recordaba todo lo que no le dije. Matías empezó a hablar tarde. No dijo su primera palabra hasta casi los 2 años, y durante meses su vocabulario fue limitado. Mamá, papá, agua, no, perro, lo básico. Pero entre los 2 y medio y los 3, algo cambió. Empezó a hablar más, a formar frases cortas, a comunicarse de verdad. Y fue en esa época cuando empecé a notar algo. Matías hablaba solo en su habitación por las noches. La primera vez que lo escuché, fui a ver. Eran como las 9, media hora después de acostarlo. Abrí la puerta despacio y lo encontré sentado en la cama, mirando hacia la esquina del cuarto, donde estaba una silla pequeña que usábamos para leerle cuentos. Hablaba en ese tono bajo y concentrado que tienen los niños cuando juegan. No me vio entrar. Le pregunté con quién hablaba. Me miró, sonrió y dijo, con el señor. Le pregunté qué señor. Me señaló la silla. La silla estaba vacía. Le dije que no había nadie ahí. Me miró con esa expresión de paciencia infinita que a veces tienen los niños de 3 años, como si el adulto fuera el que no entiende, y me dijo, sí hay, papá, está sentado. Lo acosté de nuevo,
Le di un beso y salí. Le conté a Laura. Se rió. «Amigo imaginario», me dijo. «Todos los niños lo hacen. Mi sobrina tenía uno que se llamaba Capitán Bigotes. No te preocupes». No me preocupé. La segunda noche, lo mismo. Matías hablando bajito en su cuarto, mirando la silla. La tercera noche, igual. Y la cuarta. Se convirtió en rutina. Cada noche, después de acostarlo, Matías hablaba con alguien en la silla durante 15 o 20 minutos y después se dormía. A veces se reía, a veces asentía con la cabeza como escuchando algo. A veces respondía con frases cortas que yo no alcanzaba a entender desde el pasillo. Pasó una semana antes de que decidiera preguntarle más. Un sábado por la mañana, durante el desayuno, le pregunté a Matías por su amigo. Le pregunté cómo se llamaba. Me dijo que no sabía, que el señor no le había dicho su nombre. Le pregunté cómo era, y ahí fue donde todo cambió. Matías me dijo que el señor era viejito, que tenía el pelo blanco y cortito, que usaba una camisa de cuadros, que tenía las manos grandes y sucias, que le faltaba un pedazo de un dedo, y que olía algo que Matías no sabía nombrar, pero que describió como lo que huele el coche de papá. Me quedé helado, literalmente helado, con la cuchara a medio camino de la boca y un frío que me subió desde el estómago hasta la garganta. Mi padre tenía el pelo blanco y corto. Usaba camisas de cuadros todos los días de su vida. Tenía las manos enormes, callosas, permanentemente manchadas de grasa de motor. Le faltaba la punta del dedo índice de la mano izquierda, que perdió en un accidente con una sierra cuando tenía 30 años. Y el olor que Matías describía como lo que huele el coche de papá era aceite de motor. El olor que mi padre tuvo pegado a la piel durante 50 años de trabajo en el taller. El mismo taller que ahora era mío. El mismo olor que yo traía en la ropa cuando volvía a casa. Laura me miraba desde el otro lado de la mesa. No había escuchado bien la conversación porque estaba preparando jugo. Le pedí a Matías que le dijera a mamá cómo era el señor. Matías repitió todo. El pelo blanco, la camisa de cuadros, las manos grandes y sucias, el dedo que le faltaba, el olor. Laura dejó el vaso en la mesa muy despacio y me miró. Ella sabía. Había conocido a mi padre durante los últimos 6 años de su vida. Lo reconoció en la descripción igual que yo. Esa noche esperé a que Matías se acostara y me senté en el pasillo, junto a su puerta, a escuchar. A las 9 y algo empezó a hablar. Esta vez puse atención a cada palabra. La mayoría eran indescifrables, el balbuceo de un niño de 3 años mezclado con palabras sueltas. Pero escuché algunas cosas claras. Escuché a Matías decir sí varias veces. Escuché que dijo papá una vez, y no se refería a mí. Porque después dijo, tu hijo. Dijo, tu hijo. Como si alguien le hubiera preguntado por mí y él estuviera respondiendo. Y antes de dormirse, en un tono tan natural que me partió el alma, dijo, buenas noches, abuelo. Abuelo. Matías nunca había usado esa palabra. Nunca se la habíamos enseñado. No tenía abuelos presentes en su vida. Mi padre había muerto y mi suegro vivía en otro país y no tenía contacto con nosotros. No había razón para que un niño de 3 años usara la palabra abuelo a menos que alguien se la hubiera enseñado. A menos que alguien le hubiera dicho quién era. Me levanté del suelo del pasillo con las piernas temblando y fui a la sala. Laura estaba en el sofá, leyendo. Me senté junto a ella y le conté lo que había escuchado. Le dije que Matías le había dicho, buenas noches, abuelo. Laura cerró el libro y se quedó mirando un punto en la pared. Después me preguntó si yo había puesto la foto de mi padre en algún lugar donde Matías pudiera verla. Le dije que no. La única foto de mi padre estaba en la repisa de la sala, a casi 2 metros de altura.
Matías no podía alcanzarla ni verla bien desde abajo. Además, en esa foto mi padre tenía 40 años, pelo oscuro y bigote. No se parecía en nada a la descripción que Matías había dado del señor viejito de pelo blanco. Laura me dijo algo esa noche que no he olvidado. Me dijo que no importaba si era real o no. Me dijo que si mi padre de alguna manera estaba visitando a su nieto, no deberíamos tener miedo, deberíamos estar agradecidos, porque significaba que estaba ahí, que no se había ido del todo. No supe qué responder. Las semanas siguientes me dediqué a observar. Cada noche me sentaba en el pasillo y escuchaba. Matías hablaba con el señor de la silla entre 15 y 30 minutos. A veces las conversaciones parecían animadas, con Matías riéndose y haciendo preguntas. Otras veces eran tranquilas, con largos silencios entre frases, como si estuvieran simplemente haciéndose compañía. Y siempre, sin excepción, terminaban con la misma frase: «Buenas noches, abuelo». Un martes, Matías me dijo algo durante la cena que me dejó sin aire. Me dijo, así, de la nada, mientras comía su arroz: «Papá, el abuelo dice que te quiere mucho, que no te lo dijo bastante». Laura me miró, yo miré el plato, no pude responder, porque esas eran exactamente las palabras que yo necesitaba escuchar desde hacía años, las palabras que mi padre nunca me dijo, las palabras que me quedé esperando toda mi vida y que se fueron con él cuando murió en ese sillón con la televisión encendida. Le pregunté a Matías cuándo le había dicho eso el abuelo. Me dijo que esa noche, antes de dormirse. Le pregunté si el abuelo le decía muchas cosas. Me dijo que sí, que le contaba historias. Le pregunté qué historias. Me dijo que historias de coches que estaban rotos y él los arreglaba. Mi padre había sido mecánico toda su vida. Su conversación favorita eran los coches que había reparado. Podía hablar durante horas de un motor que reconstruyó en 1970 y algo, de un coche que llegó destrozado y salió como nuevo. Eran las únicas historias que contaba con emoción, con detalle, con algo parecido a la felicidad. Y ahora, aparentemente, se las estaba contando a un nieto que nunca conoció en vida. Pasaron meses. Las visitas continuaban cada noche sin falta. Matías crecía, su vocabulario se expandía y las conversaciones con el abuelo se hacían más largas y más detalladas. A los 3 años y medio, Matías ya me transmitía mensajes regularmente. El abuelo dice que la llave del taller está en el lugar equivocado. El abuelo dice que el coche azul tiene un problema en algo que se llama junta. El abuelo dice que no comas tanta sal porque te va a hacer daño. La llave del taller la había movido yo hacía una semana porque la cerradura se trababa. El coche azul era un vehículo de un cliente que efectivamente tenía una fuga en la junta de culata, algo que yo todavía no había diagnosticado. Y lo de la sal era algo que mi padre me decía constantemente cuando estaba vivo, porque tenía la presión alta y estaba convencido de que yo iba por el mismo camino. Cada uno de estos mensajes me golpeaba, no con miedo, con algo mucho más complicado, con la sensación de estar hablando con mi padre a través de un traductor de 3 años que apenas sabía atarse los zapatos, con la certeza creciente de que lo que pasaba en esa habitación cada noche no era imaginación infantil. Era algo que yo no podía explicar, pero que era innegablemente real. Hubo una noche en particular que recuerdo con una claridad que me duele. Matías estaba en la cama, ya casi dormido, y me llamó desde su cuarto. Fui a ver qué necesitaba. Me dijo, medio dormido, con los ojos apenas abiertos: «Papá, el abuelo quiere que sepas que encontró al perro marrón. Dice que está con él». Y se durmió. Cuando yo tenía 10 años, tuve un perro mestizo de color marrón que se llamaba Canelo. Un día salió al campo y no volvió. Lo buscamos durante semanas. Mi padre fue el que más lo buscó, recorriendo caminos y preguntando a los vecinos, aunque nunca admitió que lo hacía por el perro.
Decía que lo hacía porque yo no dejaba de llorar. Pero yo lo veía salir temprano con las botas puestas y volver al atardecer con la cara cansada, y sabía que buscaba a Canelo tanto por él como por mí. Nunca lo encontramos. Y ahora, 32 años después, mi padre muerto me mandaba decir a través de mi hijo dormido que había encontrado al perro, que estaba con él. Me apoyé contra la pared del pasillo y me quedé ahí un largo rato, con los ojos cerrados, respirando. Una noche hice algo que había estado posponiendo durante meses. Esperé a que Matías empezara a hablar con el abuelo. Abrí la puerta de su habitación, entré y me senté en el suelo junto a la cama. Matías me miró sorprendido. Le dije que quería conocer al abuelo también. Matías sonrió y señaló la silla. «Ahí está, papá», me dijo. «Te está mirando». Miré la silla. Estaba vacía. No había nadie. No había nada. No sentí frío, ni calor, ni presencia, ni nada sobrenatural. Era una silla de madera con un cojín de tela en una habitación pintada de celeste. Eso era todo. Pero Matías seguía mirando la silla con esa naturalidad absoluta de los niños, como si lo que él veía fuera tan evidente que no entendía cómo yo no podía verlo. Le pregunté a Matías qué estaba haciendo el abuelo en ese momento. Me dijo que me estaba mirando, que estaba sonriendo. Le pregunté si le decía algo. Matías se quedó callado un momento, escuchando, y después me dijo: «Dice que estás más gordo». Me reí, no pude evitarlo. Me reí con una risa que se convirtió en llanto en medio segundo, porque eso era exactamente lo que mi padre me habría dicho. Cada vez que iba a visitarlo, lo primero que hacía era mirarme de arriba a abajo y decir: «Estás más gordo, mijo». No como insulto, como observación, como su manera torpe y directa de decir: «Te estoy mirando, me importas, noto los cambios en ti». Me quedé sentado en el suelo de esa habitación durante 1 hora. Matías me traducía lo que el abuelo decía, y yo respondía en voz alta mirando la silla vacía. Tuvimos una conversación, mi hijo de 3 años, yo de 42, y mi padre muerto de 74, en una habitación celeste, un martes por la noche. La conversación más absurda e imposible de mi vida, y la más importante. Mi padre, a través de Matías, me dijo cosas que solo él podía saber. Me recordó el día que me enseñó a cambiar un neumático, y yo me pillé el dedo con la llave de cruz, y lloré. Y él me dijo que los mecánicos no lloran. Y después, cuando creía que no lo veía, me puso una curita mientras yo dormía. Me dijo dónde había guardado los documentos del taller, en una caja que yo nunca había encontrado después de su muerte. Me dijo que el día que murió estaba viendo un programa de coches en la televisión y que ni siquiera se dio cuenta de qué pasó, que fue como quedarse dormido. Y al final, Matías me miró con esa cara seria que ponen los niños cuando transmiten algo importante y me dijo: «El abuelo dice que perdón, que no sabía cómo decir las cosas, que te quiere, que siempre te quiso, que estaba orgulloso». Me quebré. No hay otra palabra. Me quebré como no me había quebrado ni el día de su funeral, ni cuando encontré su cuerpo, ni en ningún momento de los 2 años que pasaron entre su muerte y ese instante. Lloré sentado en el suelo de la habitación de mi hijo con las manos en la cara, y Matías me acarició el pelo como yo le acariciaba el pelo a él cuando lloraba, y me dijo: «No llores, papá. El abuelo dice que no llores, que él está bien». Las visitas continuaron hasta que Matías cumplió 5 años. Fueron disminuyendo poco a poco. A los 4, el abuelo venía 3 o 4 veces por semana en vez de todas las noches. A los 4 y medio, 1 o 2 veces. A veces pasaban semanas enteras sin que Matías mencionara al abuelo, y yo empezaba a pensar que se había terminado. Y entonces una noche cualquiera escuchaba su voz bajita hablando en la oscuridad y sabía que había vuelto. Y un día, sin aviso, sin despedida, Matías dejó de hablar con la silla.
Le pregunté por el abuelo. Me dijo que ya no venía. Le pregunté si sabía por qué. Me dijo que no. Solo que un día la silla estaba vacía y ya no volvió. Nunca supe si Matías realmente veía a mi padre o si todo fue una construcción extraordinaria de la mente de un niño que de alguna manera accedió a información que no debería tener. No tengo respuesta para eso y ya no la busco. Lo que sí sé es que los documentos del taller estaban exactamente donde mi padre le dijo a Matías que los encontraría. Y sé que la junta de culata del coche azul efectivamente estaba dañada. Y sé que mi padre me dijo, a través de un niño que nunca lo conoció, las palabras que necesité escuchar toda mi vida. Matías tiene ahora 28 años. No recuerda nada. Le he contado la historia varias veces y me escucha con atención, pero no tiene ningún recuerdo propio de esas noches. Dice que me cree, pero puedo ver en sus ojos que no termina de entender. Y está bien, no necesita entender. Yo tampoco entiendo. Lo único que queda es la silla. Sigue en su antigua habitación, que ahora es un cuarto de costura de Laura. Es la misma silla de madera con el mismo cojín de tela. Nadie se sienta en ella. Nadie la usa, pero nadie la ha movido tampoco. Está ahí, en la misma esquina, como esperando. A veces paso por esa habitación y miro la silla, y me pregunto si hay algo sentado ahí que simplemente ya no puedo ver. Algo que solo los niños de 3 años y los muertos pueden ver. Algo con pelo blanco, camisa de cuadros, manos grandes y un dedo que le falta. Algo que huele a aceite de motor y que nunca supo decir te quiero hasta que encontró la manera de hacerlo desde el otro lado.